Generación FEN, el espacio de egresados y egresadas de la Facultad de Economía y Negocios de la U de Chile, la red más grande del país. La red más grande del país con más de 22.000 egresados, alumni les decimos, y uno de ellos es Jorge Valverde, director ejecutivo del OTEI FEN U Chile. ¿Cómo estás, Jorge? Dice muy bien, gracias. Hola. Oye, Hola, Cata. Jorge, ¿Cómo estás? Un gusto. bueno, fundaste tú, entiendo yo, este Observatorio de Trayectoria de Inversiones, OTEI, en la FEN, ¿es así? Así es. Tengo Ya. a principio de año una idea que venía hace bastante tiempo, esos 5 años, y con el punto de vista, publiqué el informe, que es un informe que hace geografía histórica del CIA, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y cómo los proyectos de inversión han ido evolucionando desde los tiempos de tramitación, el número de proyectos que ingresan, las inversiones que ingresan en estos proyectos, eh, Oye, que en es ese sentido, bastante interesante y ha tenido una buena recepción, diría yo, en general, en lo público y oye, lo privado. Jorge, y leí que dice que los tiempos de tramitación ambiental en el sistema de evaluación de impacto ambiental se han multiplicado por 4, los tiempos, desde el año 2000. Así es, así es. Y- A ver, hay dos cosas. Hay plazos que son los plazos legales, y esos plazos legales, si uno mira, se cumplen, ¿sí? Son plazos distintos si yo entro una guía o una EIA. Pero lo que pasa en la práctica es que esos plazos legales se pueden suspender. Y se pueden suspender tanto porque el regulador pide suspenderlo o el que es dueño del proyecto. Muchas veces los dueños del proyecto también lo piden suspender porque las peticiones de mejoras al proyecto, de hacer más líneas base, recopilar nueva información, es demasiada, entonces no le van a dar los plazos. Entonces, cuando uno mira eso, los plazos efectivos son los que se han ido multiplicando por 4 desde el 2000 a la fecha. Jorge, ¿qué magnitud de impacto en la competitividad de Chile tiene este como impuesto oculto que significa hoy día la permisología? A ver, un número, es difícil decir un número, pero lo que uno sí puede ver y de este análisis se desprende algo bien, bien interesante, que la tendencia de la inversión que ingresaba a evaluación ambiental crecía exponencialmente hasta el año 2013. Y desde ese año la pendiente se ha mantenido plana. Y de hecho, si uno evalúa la inversión de los proyectos que se califican año a año, la tendencia desde el 2013 a la fecha es negativa. Y esto coincidentemente, no quiero decir que justamente desde el año 2013, o sea, la última década aproximadamente, es que la inversión del país, la formación bruta de capital fijo, ha estado plana. Y sabemos que no estamos creciendo a las tasas que crecíamos antes, porque la inversión no ha acompañado. También obviamente tenemos otros problemas de productividad, capital humano, pero la inversión se ha mantenido plana. Entonces, uno mira estas dos cifras, que es lo que te muestra de cómo han evolucionado las inversiones que entran a la tramitación y luego ve cómo ha evolucionado la formación bruta de capital fijo del país, y parece haber una correlación bastante apretada. Jorge, cuando miro el gráfico este del promedio anual de días de tramitación en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, pasamos de 113 días en el año 2000 a 430 días el año pasado, o sea, 300 días más. ¿Qué pasó entre medio? ¿Por qué nos volvimos más lentos? ¿Hay más regulaciones o simplemente se están reinterpretando? ¿Hay demasiado funcionario público trabajando esta cuestión? ¿Hay ideología? No sé, se me ocurren todas esas hipótesis, pero tú eres el experto. ¿Qué pasó? Hay de todo un poco, diría yo, y es difícil, y yo creo que parte del esfuerzo que nosotros estamos tratando de hacer es poder cuantificar las cosas para después que los expertos, estoy pensando principalmente en el sector privado, pero también el sector público, puedan hacer un doble clic, y en ese doble clic
ver efectivamente qué es lo que está pasando. Mi percepción es que el sistema, lo primero es que es heterogéneo. Las capacidades que existen y por lo tanto los tiempos de tramitación no son igual a través de los servicios de evaluación ambiental de las distintas regiones. Entonces, también hay una heterogeneidad que uno podría, que es difícil decir, es un factor, pero sin lugar a duda, aquí hay una mezcla de que efectivamente los países a medida que se van desarrollando, uno diría, van sus estándares medioambientales, regulatorios, etcétera, van aumentando también, y eso puede Claro. llevar a que los tiempos se prolonguen. Pero cuando uno lo mezcla y ve la evolución que ha sido tan pronunciada, efectivamente hay estos otros factores que tú mencionas, como que probablemente en algunos servicios no están todas las capacidades que se necesitan, y en otros, lisa y llanamente, hay temas de que hay proyectos que se van trabando y se van trabando más de la cuenta, ciertos permisos ambientales sectoriales que los permisos son los permisos para obtener la RCA. No estoy Jorge. contando todo esto de temas que han salido harto en la prensa, del patrimonio, etcétera, sin contar eso. Sí. Jorge, te quería preguntar, bueno, ya que tú hablabas de los estándares ambientales que han ido obviamente perfeccionándose en distintas partes del mundo, ¿qué se sugiere como recomendación para reducir las demoras, en el fondo ser más eficiente, pero que no se comprometan los estándares ambientales, que también es algo súper relevante en estos tiempos? Por supuesto. Yo creo que son dos cosas que tienden a verse como que están en contraposición y no es así naturalmente. Yo creo que efectivamente uno puede ir aumentando los estándares para resguardar el medio ambiente, la biodiversidad, sin que eso implique tener parada la máquina productiva. De hecho, me parece que el proyecto de ley que se acaba de aprobar de los permisos ambientales sectoriales va muy en esa línea. eh, y si uno ve ciertas propuestas que han estado en el aire, ve que pasa afuera, de repente pasa porque también mejorar nuestra línea base, que hay un proceso mucho más estandarizado en el cual uno ya sepa ex ante que hay una cierta línea base en términos de suelo, aire, agua, que son estándares que hay que cumplir. Si no los cumplo, no entro, pero si lo cumplo, ya entré y me ahorro pasar por una serie de otros permisos particulares que van entrabando esto. Entonces yo creo que esto pasa por ir haciendo una mezcla, porque siempre van a haber como casos a casos, voy a necesitar ciertos permisos, pero si esto se va estandarizando a ciertas normativas base, eso debiese ser una especie de fast track, lo cual no quiere decir que esa línea base sea más laxa, sin lugar a duda. No es necesario que eso sea así, pero sí que esto sea una puerta como automática. Si ya tengo el código QR, lo Vale. pongo ahí y paso, y no tengo que esperar a que venga un guardia, que me revise muchos papeles. Estoy tratando de hacer una analogía de cómo Sí, funciona. claro. Jorge Valverde, director ejecutivo del OTEI, de la FENU Chile. Tú estudiaste, eres generación 2006, estudiaste economía, te estás ahora doctorando en la Universidad de Maastricht y tuviste una como carrera bastante como investigación, ¿no? En el Ministerio de Hacienda, en Cochilco, en el BID, la CEPAL. ¿Siempre quisiste hacer esto? ¿Cómo descubriste que tu beta era más académica? La fui descubriendo en el tiempo y yo creo que fue un tanto zigzagueante. Al principio fue investigación, me fui a hacer hice el magíster en la FEN también, y hice la tesis en Países Bajos, en Groningen. Luego volví a la política pública porque me motivaba, me llamaba mucho la atención, quería contribuir, y ahí estuvo mi paso por la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, luego por el Ministerio de Hacienda. Pero terminó el Ministerio de Hacienda, sentí nuevamente ese bichito de la academia, de la investigación, y ahí partí a Países Bajos, a Maastricht, a hacer Y tu el objetivo, y tu doctorado. objetivo de la investigación es el crecimiento y la competitividad, ¿o no? Sí, sí, de hecho, el
el paraguas donde estoy en la FEN, el lab de crecimiento y competitividad, donde se aloja, de hecho, el observatorio, y que es básicamente ir mezclando estas dos áreas, que en el fondo es la investigación rigurosa, pero a la vez cómo esto contribuye a las políticas públicas del país, dando señales de temas específicos, diciendo, mira, ojo, tenemos un problema de inversión en lo macro, sí. ¿Cómo se puede destrabar eso? A ver, tenemos un problema regulatorio. Entonces hay que empezar a mirar lo regulatorio porque esto es una de las variables, no la única, variable externa, productividad y otras, pero que pueden ir mejorando nuestra capacidad productiva como país. Y de hecho a eso estamos abocados en el lab, tenemos una mesa de hecho de trabajo también público-privada en un tema nada que ver, déficit cero para abordar la problemática habitacional en Chile, trabajando ahí con el sector financiero, inmobiliario, elaborando propuestas, tratando de elaborar propuestas para abordar ese tema. Entonces, en el fondo, la lógica que tenemos desde la que estamos trabajando apunta justamente a eso, temas de competitividad que apuntan en el crecimiento del país. Oye, Jorge, y aparte, además de tanto estudio, ¿hiciste algo más en la FEN o no? ¿Hiciste política, hiciste deporte, hiciste arte? Porque hay hartas opciones. Sí, fui presidente del sector en 2010, desde salir. Una experiencia súper enriquecedora que te permite conectar con la diversidad de la gente, que yo diría que es su gran valor, y pensar siempre más allá incluso de la fe, ahí te entra el bichito de procurar por cómo uno va construyendo sociedad desde los espacios donde está, y no, sin lugar a dudas de las mejores experiencias que vi en la universidad. Sí, y obviamente también deporte, fútbol, tenis, todas las posibilidades que la gente ha. Bien, pues tremendo legado. Muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este espacio FEN Alumni. Jorge Valverde, director ejecutivo del OTEI FEN de la Universidad de Chile. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy día tu historia. Gracias, Jorge. Buen día. Gracias a ustedes. Que estén bien. Nos vemos.